Listo. Bueno, muchachos, estamos aquí otro día más en un podcast y hoy nos acompaña Santiago Velasco Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están? y Muchas también gracias. estamos con Juan Pablo Bueno Hola, hola, un placer estar acá. y Andrés Poveda, quien les habla en la mañana de hoy. Entonces, el podcast que tenemos que hacer hoy va a tratar sobre cómo habitamos la ciudad, cómo sentimos la ciudad, cuál es la idea que tenemos Sí. de la ciudad en general. Yo Entonces, no creo que sé. podemos empezar hablando un poco sobre quiénes somos y qué hacemos en esta ciudad. En mi caso, pues yo soy un estudiante de la Universidad ICESI, que es una de las mejores universidades del país, que está ubicada en esta ciudad de Cali. Soy estudiante de diseño de medios interactivos. Entonces, pues muchas de mis actividades también se basan en eso, en la universidad, en el estudio y demás actividades relacionadas con ella. Sí, ¿cuál es tu papel en esta ciudad, Santiago? Bueno, pues mi papel, yo podría decir que también aparte de ser estudiante, yo creo que aunque suene un poco raro, yo creo que sería ser un joven de, de la alta clase. Antes para explicarme mejor, eh, y que no haya malentendidos, yo creo que entendemos que Cali lo dividimos por zonas, ¿no? Sur, norte, este. Bueno, pues realmente yo con donde vivo, que es en el sur, normalmente cuando paso al norte siento que es otro mundo, es otra ciudad que prácticamente no conozco. Entonces, siento que como lo que les venía contando de un joven de la sociedad, pues alta sociedad, aunque suene raro, pues realmente no, solo habito los lugares que pasan de la Paso Ancho, la Simón y todos esos centros comerciales que están por estos lados, como Unicentro o Jardín Plaza. Sí, yo comparto tu idea y entiendo que suena raro, pero sí, creo que nosotros tres, pues las personas que estamos en este podcast, hemos tenido como el privilegio de nacer en esas zonas privilegiadas de la ciudad porque algo que dices es muy cierto. Realmente nosotros vivimos en una Cali muy diferente a la Cali que viven la mayoría de personas, que podríamos decir que la concentración más grande en la ciudad está en el distrito, cuyos barrios, bueno, creo que diría que están entre el 1 y el 3, pero es definitivamente una realidad muy distinta donde se viven otro tipo de problemáticas. Bueno, hablando desde mi punto de vista, pues yo también habito el sur en su mayoría. Eh, de vez en cuando, sobre todo el sur y el oeste, poco el norte y el oriente, la verdad he tenido pocas oportunidades de ir, pero como dije alguna vez a lo largo de la clase, creo que Cali, por lo menos para mí, eh, como que ha perdido su encanto. Yo diría que es también por el hecho de que he vivido aquí toda mi vida, entonces prácticamente todo lo que hay por hacer ya lo he hecho y realmente no hay nada muy emocionante que yo diga, uff, qué chévere hacerlo aquí en Cali. O bueno, nada que como que sea de un rango común de precios. No sé si a ustedes les pasa eso también, que de pronto a veces dicen como, bueno, ya no hay nada más que hacer aquí en la ciudad, como que ya hice Sí, todo lo que podía hacer. sí, exacto, te iba a comentar eso, porque la verdad Cali tiene pocas cosas para hacer, pero las cosas que tiene son bastante, como tú dices, con el frecuento la zona del sur bastante, hacer actividades como mencioné anteriormente de la universidad, también al gimnasio, centros comerciales y de ese tipo. Y también quería hacer énfasis en lo que hablaban de ahora las personas que tienen bajos recursos, también cambia mucho el medio de transporte que usamos. Por ejemplo, Mm. en varias investigaciones he visto que ellos pasan mucho tiempo por la ciudad caminando a pie. En cambio, personas que viven por ejemplo,
en el oeste, en esas zonas, ya tienen pues cada uno su medio de transporte privado como el carro y eso. Sí, por Sí, ejemplo, desde lo que yo les venía contando también de de la forma en que habito la ciudad, por ejemplo, yo me muevo mucho en carro, aunque no sea mi carro propio, normalmente nunca ando a pie, de hecho ni siquiera en bicicleta, por temas, pues yo creo que tocar un poco la inseguridad o tal vez la forma como habitamos pues la ciudad nosotros desde, pues desde nuestro contexto, ¿no? Entonces, sí, básicamente es moverse en el carro. sí, definitivamente eso que ustedes dicen da otra perspectiva de cómo es vivir en Cali y es que también toda la capacidad interactiva que uno tiene con la ciudad y las actividades en parte se ven limitadas por la seguridad. Es decir, Cali cuenta con zonas, digamos, parques muy bonitos o zonas, digamos, transitables bonitas, que donde uno podría salir de las actividades comunes como ir a comer, ir a cine o actividades, digamos, no naturales, pero ahí justamente está el problema, en que habitar Cali también viene de la mano con la inseguridad que esta trae, porque digamos que yo, pues, digamos, he tenido la fortuna de visitar otras ciudades y otros países y cuando es una experiencia diferente del estar en la calle, el sentido de uno no tener miedo a que lo roben, de no tener miedo de lo que pueda pasar, que se te acerque a alguien, realmente le da otro tono a la habitabilidad de la ciudad, porque eso le permite a uno disfrutar los espacios más tranquilamente. Por ejemplo, a lo largo de un viaje en carro en Cali, no hay mucho que se pueda disfrutar. Digamos que la mayoría de personas andan con las ventanas arriba o andan muy precavidas de que no les vaya a pasar algo. Entonces realmente no se puede disfrutar completamente por esos temas de seguridad. Sí, la verdad yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es una realidad de la ciudad que la cual debe ser mejorada. Pero también quería decir que en términos generales, hablando de la gente de Cali, sacando a un lado la inseguridad, la gente de esta ciudad es bastante amable, cálida, acogedora y muy feliz en comparación incluso con otras ciudades de Colombia. Yo siento que todos aquí son bienvenidos en la ciudad y es algo que me parece bastante interesante, como la Sí. cultura de la ciudad. Sí, es verdad. Pero yo quería retomar un poquito también el tema de la inseguridad y es interesante, o sea, lo que decimos, porque como nosotros vivimos en un contexto totalmente diferente de la ciudad, eh, normalmente no, no pensamos en las partes rurales de la ciudad, tal vez Siloé eh, o se me olvidó el nombre, el allá por los Guerrero, Mm, bueno, también Meléndez o esos sitios. sí, Bella Suiza, Y creo. normalmente cuando pasamos por ahí, yo no sé ustedes, pero es interesante porque uno como que aprieta, ¿no? O sea, así diciéndolo en términos poco coloquiales, como que uno va tenso. Entonces, en cambio, cuando paso por lo menos por acá por el Parque del Ingenio, tal vez me siento un poco más relajado, pero yo creo que es una forma interesante pues de ver la forma pues de cómo habitamos, ¿no? Sí, yo también creo que eso es muy interesante. Pero bueno, quiero pasar a otros temas tomando pie a lo que dices, y es que sí, nosotros vivimos en Cali, pero realmente habitamos una zona mucho más pequeña de Cali. Pero, por ejemplo, hay planes que muchos de los, digamos, personas que viven aquí en Cali no están muy interesadas, pero, por ejemplo, los extranjeros, en una ocasión yo fui invitado a un concurso de graffiti que se realizó en Siloé, en la parte alta de Siloé, donde uno ve a través del metrocable. Y lo que pude observar en ese momento era que había más extranjeros que propios latinos. Y eso es interesante en el sentido de que tenemos las personas que habitamos aquí y las personas que vienen de fuera tienen una percepción diferente de lo que es estar en estos tipos de barrio, estos tipos de lugares. Porque, por ejemplo, las personas que viven aquí, digamos, tenemos un estigma de lo que son esas personas, de lo que pueden hacer,
digamos, cosas mucho más puntuales, pero las personas que vienen de afuera entienden que ese contexto hace parte de la cultura de la ciudad y quieren conocer la historia detrás. Sin embargo, muchos de los que habitamos en Cali ni siquiera conocemos la historia de cómo se llegaron a poblar estos lugares, digamos, cómo se llegó a poblar el distrito o Siloeo o distintas invasiones de la ciudad. Bueno, pues que comenzaron con invasiones y ahorita ya son barrios constituidos. Pero esa parte es muy interesante y me gustaría preguntarles a ustedes eh, cuáles son los sitios que ustedes más frecuentan. Y con esto me quiero referir también a cuáles son los sitios que ustedes no frecuentan que son populares. Por ejemplo, lugares muy populares que se me vienen ahorita en la mente es, por ejemplo, si a alguno de ustedes le gusta la música rock, en la calle Quinta, por la Loma de la Cruz, hay muchos bares que son reconocidos de rock y también de salsa, que son muy reconocidos, pero realmente son planes, creo, donde nosotros específicamente, las personas que estamos aquí en este podcast, no frecuentamos tanto, pero aún así son lugares muy sonados y muy emblemáticos de la ciudad. Sí, pues a ver, para responderte, yo creo que así sitios turísticos emblemáticos de Cali donde yo más frecuento, creo que a veces que voy con mis amigos a Pance, o también voy bastante a comer a San Antonio, que es un lugar bastante bonito y emblemático de la ciudad. Pero también algo en un lugar donde casi no voy, eso es a los sitios donde, donde hay mucha música salsa, que es bastante emblemática de Cali y es muy representativa, pero casi no es de mi gusto y entonces no voy como a esos lugares y es casi donde están la mayoría de los caleños, en estos lugares de fiesta, de salsa y ese tipo de celebraciones. Mm. Sí, por mi parte, pues yo creo que realmente solo frecuento, sí, mucho el Parque El Ingenio y los centros comerciales que ya les había contado, porque de, yo creo que de Palmetto para allá no suelo ir. Al centro, a la Alameda casi no me gusta ir porque hay mucha, a la galería hay mucha bulla. eh, entonces, realmente puro sur y como dijo Juan Pablo, pues el Pance a esos lugares. Ya, ya, Sí, sí. y ahora que estamos hablando como de estas cosas, de lugares de Cali y eso, también pienso que nos está faltando hablar de un tema importante que me hizo acordar ahora Andrés cuando hablaba sobre que a los extranjeros les llamaba la atención la ciudad y es la gastronomía caleña, pues la cual es bastante representativa y bastante deliciosa, pienso yo, pues que tiene platos tradicionales pues como el sancocho, la chuleta bayuna, la lulada, el cholado, el chontaduro. Entonces no sé ustedes qué opinan de esta gastronomía, qué les gusta, qué no les gusta, qué piensan que, cuál es la que más representa a la ciudad y eso. Pues mira que creo que lo que estás diciendo es muy interesante en el sentido de que la gastronomía caleña como tal se conoce, es la unión de muchas gastronomías, digamos que del Pacífico, también colombiano, e incluso de la zona hacia Popayán, la zona del Cauca y la zona de Nariño, donde han habido donde muchas personas se han trasladado a vivir a Cali, con ellos han traído la cultura de su comida y creo que es muy interesante y también incluso se puede sectorizar, digamos, la mayoría de platos, o bueno, no la mayoría, sino por ejemplo una parte de platos, tomando en cuenta lo que decíamos antes de, por ejemplo, la situación del distrito de Bolanca, que comenzó como una invasión de personas que buscando un mejor futuro vinieron a Cali y consigo trajeron sus costumbres, sus platos y es algo que se ha propagado a través de toda la ciudad y me parece muy interesante. Ujú. Bueno, otro tema que no hemos hablado todavía es cómo se percibe Cali en cuanto al clima. ¿Cómo creen creen ustedes que eso afecta la percepción de la ciudad? Pues la verdad yo creo que ya las personas están bastante acostumbradas, pero en mi caso es algo que me afecta el día a día, porque a mí últimamente ha hecho demasiados calores en esta ciudad y eso a mí no me pone de buen humor, la verdad, no me gusta nada, prefiero el frío, pero lastimosamente estamos en una ciudad que tiene una temperatura
promedio de 25 o más grados centígrados. Entonces, pues es a veces cosas que me afectan el día a día, por ejemplo, que uno va a hacer alguna actividad pero está haciendo demasiado sol o cosas así que no me aportan a veces, pero hay que acostumbrarse, usar su bloqueador, que últimamente pues siempre lo uso. Entonces sí es como acostumbrarse al día a día de la ciudad de Cali, que también tiene sus cosas, sus cosas positivas, como lo hemos hablado anteriormente. Sí, yo iba a decir que también es interesante cómo el clima cambia tan rápido, ¿no? Como eh, en una cierta hora de la mañana está haciendo un frío impresionante porque en la noche llovió y ya en la tarde es un bochorno y un calor que uno no se lo puede aguantar o después de ese calor llueve y llueve y llueve o llueve en 5 minutos y ya otra vez hay un sol impresionante. Entonces, pues yo no sé eso cómo se viva en las otras partes de la ciudad, pero en el sur es muy común ver eso, ¿no? Como el clima como que se enloquece. Sí, es cierto, la verdad. El clima es un poco raro, pero algo que yo he notado a lo largo de, pues, viviendo en esta ciudad es algo que dice también Juan Pablo, y es que la verdad yo no soy fan del calor, pero entiendo que en general las personas que vienen de un clima frío o viven en un clima frío dicen que preferirían el calor. Que también algo que es cierto, y es que parte de lo que nos da nuestra actitud como caleños y personalidad es el clima donde habitamos, porque Sí, sí, eso es cierto. podemos ver como, por ejemplo, en Bogotá que hace frío y pues la gente también es fría, no solamente por el hecho de que haga frío, pero también tiene que ver mucho con el clima, la actitud de las personas. Podríamos incluso poner el ejemplo de Inglaterra, donde las personas son muy frías, pero también tenemos días nublados, días grises, que realmente afectan a la personalidad y a la actitud de las personas. Eh, yo creo que esto ha sido todo por el podcast de hoy. La verdad me parece que tocamos bastantes temas interesantes sobre cómo percibimos Cali y cómo lo habitamos. Y con esto yo me despido de ustedes. Sí, fue en resumen, pues sí, Cali es una muy bonita ciudad que creo que nos ha dado muchas experiencias de todo tipo a los participantes de este podcast. Y sí, ahí nos dimos una idea de también como que recapacitamos y reflexionamos de cómo estamos habitando y aprovechando lo que nos aporta esta ciudad. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por la invitación también y el tema es muy interesante. Bueno, listo, Hasta muchachos. luego. Chao. ¿Listo? Sí. Entonces, edítate pues